Gracias. Con el permiso de la Asamblea y del presidente de la misma. Bien, quiero dividir mi posición ante esta Asamblea en 3 puntos. Primero un comentario, después un análisis de las inconsistencias y cerraré con una conclusión. El comentario. Este dictamen somete a los estados y municipios al régimen de crédito de los particulares cuando los bancos administran recursos y recibieron fondos del FOBAPROA a tasas preferenciales. Se observa que no hay restricciones para a. Proteger las aportaciones, los recursos destinados a superar la pobreza y los derechos sociales como derechos económicos, culturales y ambientales, que se sirven para que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones de dar eficacia al derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, etcétera. Esto es asumido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por la Convención Americana de Derechos Humanos y clarificadas por las observaciones del Comité de Derechos Humanos y otros organismos. Inciso B. Fijar tasas bajas acordes al mínimo riesgo que implica para los bancos los créditos a estados y municipios respaldados por el gobierno. C. Inhibir comisiones por apertura, administración y finiquito de las deudas que muchas veces disparan el costo total financiero. Hemos encontrado también en el análisis algunas inconsistencias que doy a conocer. Se sugiere el término vigilará en lugar del término velará, pues este término no clarifica qué deberes tendrán los sujetos obligados. El precepto se refiere al Estado y pregunto, ¿el Banco de México ahora sí tendrá el objetivo de fomentar la creación de empleos además de contener la inflación? En lugar de ciclos económicos, es más amplio y por tanto de mayor protección para nuestra economía hablar de situación o entornos económicos. En la fracción octava, párrafo primero, al introducir la facultad de dar garantías sobre los empréstitos, debiera excluirse a los bienes del dominio de la nación, ya que de quedar así, el decreto legitimaría la garantía que algún expresidente dio sobre la renta petrolera a los Estados Unidos y se comprometería a futuro nuestros hidrocarburos y los recursos naturales a los que refiere el artículo 27 como propiedad de la nación. Autorizar refinanciamientos o reestructuras sobre condiciones de mercado es dejar el crédito de la nación a la voracidad de la banca internacional, que fue precisamente lo que provocó la crisis en Europa y en los Estados Unidos. Debieran también analizarse restricciones como tasas de desarrollo para que ese destino es precisamente el dinero de acuerdo con el artículo 117 constitucional, a menor riesgo, menor tasa. Para no hipotecar el desarrollo nacional, debiera precisarse que los recursos para superar la pobreza y aquellos destinados a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no serán afectados, es decir, las aportaciones no serán dadas en garantía. Párrafo tercero. Las participaciones representan para algunos municipios entre el 20 y el 60% de su hacienda. De ahí que debiera fijarse en la Constitución una razón o porcentaje máximo del endeudamiento y no dejarlo a la ley secundaria como se pretende. Las participaciones, o sea, el ramo 28, se destinan a pago de sueldos, gasto corriente y obligaciones financieras. Por tanto, debiera precisarse que las administraciones municipales deberán tener un tamaño racional para no financiar abusos o nóminas infladas como ha estado ocurriendo. Debiera excluirse de las participaciones los sueldos del personal que atiende a grupos vulnerables y que no quedan comprendidos en las aportaciones como por ejemplo DIF, Protección Civil, etcétera. Debiera también quedar claro que las participaciones Educación, Salud, Subsemun no son susceptibles de darse en garantía ni de reducirse para ampliar las participaciones que sí garantizan. Y también quiero señalar sobre el artículo 76, fracción 11, no debe haber borrón y cuenta nueva para los estados y municipios con deudas enormes. El rescate requiere que informen y comprueben detalladamente en qué se gastó el dinero. Los desvíos serán nulos y los recursos conservarán su carácter de públicos para recuperarlos de quien los detente, ya sean inmuebles en el extranjero,
en cuentas en paraísos fiscales, etcétera. Y el artículo 117, fracción octava, último párrafo, autorizar a estados y municipios créditos a corto plazo sin justificar el déficit en sus finanzas que lo motiva y que es un incentivo a la corrupción. Encontramos, además de premura legislativa, que este dictamen es limitante de la autonomía estatal y municipal, que este dictamen no tiene o carece de perfil republicano y que además somete a los estados y municipios a una sujeción avasallante, por lo cual el voto de la fracción parlamentaria del PT será en contra. Es la cuenta, señor presidente. Perfecto. Gracias, señor senador Marco Antonio Blázquez Salinas. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Benjamín.